Saludos, buenos días, señores. Aquí estamos, iniciamos la semana, ya es 9 de agosto, o sea que vamos por la segunda semana de este mes, que es el 8, el número 8. Vamos rápido. Este mes donde las situaciones medioambientales, los eventos naturales, normalmente, históricamente, pues siempre se expresan, ¿no? Ojalá que no en este caso, porque las vulnerabilidades que tenemos aquí en este peñasco insular, digo yo, pero sobre todo a nivel global, no están como para que tengamos eventos de esos que nos alteren aún más las situaciones económicas, sanitarias, complicado. Y complicado fue también el balance de esta semana aquí en el país con el tema porcino, la peste porcina, que nos complicó y nos complicó bastante. Ciertamente hubo, yo pienso que un mal manejo de las autoridades, hubo indiferencia por no actuar en el momento que tiene que hacerse. La denuncia respecto a este caso se venía haciendo desde hace un buen rato, sobre todo en comunidades de la línea noroeste. No se actuó con la celeridad que debió hacerse, ya ustedes ven las consecuencias que ahora también se extrapolan a un producto que es indispensable, señores, en la dieta de los pobres en este país, que es el pollo. Ahora tenemos también escasez, hay situaciones ahí, y probablemente, como aquí no se puede jugar con tres cosas, que es el pollo con sus derivados y el pan, y el plátano. Entonces eso no se puede inventar. Entonces, ¿qué va a pasar? Si baja la producción, que ya empezó entonces también con la especulación, porque, señores, criminal pensarse que una familia de escasos recursos puede dar 85 pesos por una libra de pollo, así como ustedes lo escuchan. De un tirón de 60 a 65 se elevó a 85 porque los especuladores están a la orden del día y las alternativas entonces tienen que emanar desde el gobierno. Las autoridades tienen que buscar medidas alternativas, aunque eso implique la importación, que también, bueno, pues crea una situación porque baja la cantidad aumenta el desempleo. Entonces, esas tenemos y ojalá pueda resolverse. En el día de hoy llegan técnicos de la FAO, técnicos bastante experimentados y con muchas capacidades para resolver este problema. Esperamos que lo podamos hacer. Y en medio de todo eso también, señores, el caso de la carretera del Nordeste es otro de los temas que tenemos así como briefing para un poco ponernos al tono y al día con lo que ocurre esta semana. Y ya la comisión que preside Manuel Esquea Guerrero parece como que tiene algunas puntualizaciones para ver qué va a pasar con esas laxitudes contractuales que hubo aquí, con una expresión extraordinaria de lo que es la alianza público-privada que estrenamos hace muchos años, con esa carretera del Nordeste y el peaje sombra. Vamos a ver qué arrojan los resultados. Y finalmente, señores, aquí ya el distrito, la provincia de Higüey, sin toque de queda, y eso no significa que la pachangona ahora va de manera abierta y responsable, no. Ahora es que tenemos que realmente cuidarnos, a cumplir con los protocolos, a usar nuestros tapabocas, a mantener el distanciamiento. Esto así porque el 70%, que es la mentada inmunidad de rebaño, se ha cumplido en esas dos comunidades. Me queda a veces algunas preocupaciones porque no necesariamente el 70% de vacunado es el 70% de inmunizado, pero parece que ellos tuvieron, no sé de qué manera midieron, ¿no?, que ciertamente ese 70% ha sido inmunizado. Toca la gran responsabilidad de los ciudadanos y ciudadanas. Siempre la gran responsabilidad será nuestra con las pautas de las autoridades, de cuidarnos, de hacer lo que corresponda, evitarnos nuevas olas de contagio como ha ocurrido, por ejemplo, en países que, como Estados Unidos, mucho más organizados, con niveles de educación por encima de nosotros, que lo hemos tenido que pagar muy caro en medio de la pandemia también, precisamente la ausencia de educación. Bueno, pues nos ayude a que nosotros hagamos las cosas como Dios manda. Pero hoy vamos a hablar, señores, de auditorías. Hoy vamos a hablar de algunos elementos de tipo jurídico y hoy nos acompaña José Alberto Ortiz, es nuestro invitado para conversar hoy. José Alberto, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto Crítico. Buenos días, Ivonne, y gracias por la invitación a Punto Crítico. Sí, señor, vamos a buscar varios puntos críticos, pero tenemos uno que es como punto de partida. Es un expediente que has estado manejando y que tiene que ver con Cámara de Cuentas y de manera muy específica con la asistencia de servicios legales que
el entonces presidente de la Cámara de Cuentas, al margen de todo lo que es el entramado de la operación Caracol, implicó para buscarse entonces unos abogados violentando todos los procedimientos, y la semana pasada hubo 2 resoluciones de la nueva Cámara de Cuentas que dice que todo eso que se echó para atrás, la contratación de una firma de abogados como si fuera un asunto institucional por una parte, cuando era para su defensa de él personal, por un lado, eso, y por el otro, igualmente los procedimientos tampoco fueron los adecuados, porque en un día se hizo de todo. Se reunió el pleno, se hicieron los pagos, en fin. Vamos a refrescarnos y vamos a decirle a los televidentes de Punto Crítico de qué se trata, cuál es esa firma y qué pasará entonces en lo adelante. Perfecto. Adelante, vamos a ver qué pasó ahí. Estamos hablando de cuál firma de abogado. Hablamos de la firma de abogados de... Sí, la firma es Inteligencia Legal, la firma del doctor Julio Curi. Y lo que sucedió fue lo siguiente. Todo el mundo sabe que los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas están siendo investigados por el Ministerio Público bajo el contexto de lo que se llama Operación Caracol. Pero ¿cómo comienza la Operación Caracol? Cuando las nuevas autoridades del Ministerio Público, en la persona de Wilson Camacho, toman posesión de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, ellos comienzan a investigar irregularidades en distintas instituciones del Estado. Solicitan informaciones a la Cámara de Cuentas de las auditorías practicadas a las instituciones. Esas auditorías nunca llegaron al Ministerio Público. Como nunca llegaron, entonces se inicia una investigación formal contra los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción de justicia. Y en uno de los interrogatorios practicados por Wilson Camacho a Hugo Álvarez Pérez, el expresidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez le admite a Wilson Camacho que no ha entregado las auditorías porque esas auditorías están falsificadas. Él no tuvo el reparo de decir la verdad, dijo la verdad en ese interrogatorio de que las auditorías fueron adulteradas, y el modus operandi era el siguiente: se creó un departamento llamado Control de Calidad de Auditorías, dirigido por Henry Batista, y ese departamento no era más que una unidad de maquillaje. Henry Batista era el maquillista de la gestión anterior de la Cámara de Cuentas, y en ese departamento lo que se hizo fue falsificar las entradas y salidas de fondos consignados en las distintas instituciones. Acomodar los fondos para que le dieran el uso inadecuado, y ellos eran el departamento de encargado de acomodarlo para que las cuentas cuadren, que es delinquir. Exactamente. Entonces ahí comienza ya una investigación contra los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas por falsedad en documentos públicos y por estafa al Estado, porque se está hablando de usar maniobras fraudulentas para afectar patrimonialmente al Estado dominicano. Entonces, ¿qué sucedió? Hugo Álvarez Pérez le admite a Wilson Camacho que las auditorías de una serie de instituciones y de proyectos estaban adulteradas, entre ellas Ministerio de la Presidencia, Ministerio Administrativo de la Presidencia. Estaba adulterada también la Alcaldía de Santo Domingo Oeste, la Procuraduría General de la República, Ministerio de Educación, Ministerio de Educación Superior, la planta Punta Catalina. La auditoría que se le hizo a Punta Catalina está adulterada. Y asimismo, el informe de las obras especiales construidos por Odebrecht y que la Cámara de Cuentas supuestamente auditó, esa auditoría está falsificada. Estamos hablando que todas estas instituciones tendrían 2 auditorías, entonces, si ellos las han trabajado, serían 2, la adulterada, y entonces... Y ahora la Cámara de Cuentas está trabajando en auditoría de auditoría. Ahora la Cámara de Cuentas está trabajando en enderezar el entuerto que Hugo Álvarez Pérez y los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas, por lo menos 2 de ellos, también incurrieron. Ahora, ¿qué sucede? Ante esa revelación, Wilson Camacho le dice a Hugo Álvarez Pérez: entrégame las auditorías. Sin embargo, Hugo Álvarez Pérez no llevó las auditorías falsificadas. Esto motivó... Él la omitió, pero no las entregó. Exactamente. Esto motivó que Wilson Camacho le solicitara a la magistrada María Garavito, miembro de la Suprema Corte de Justicia, una autorización para allanar el edificio de la Cámara de Cuentas. Y se especificó muy claro en la petición: no estamos investigando a la Cámara de Cuentas, estamos investigando a los miembros de la Cámara de Cuentas, y solicitamos su permiso para ir al edificio de la Cámara de Cuentas porque la documentación no está en la casa ni en las oficinas particulares de esos ciudadanos, están en el edificio de la Cámara de Cuentas. Ella emite la autorización y el 18 de febrero del año 2021 se produce el allanamiento al edificio de la Cámara de Cuentas. ¿Por qué no ha avanzado la operación Caracol? No es que no ha avanzado, es que lamentablemente hacer una auditoría de una auditoría es un proceso muy difícil. La nueva Cámara de Cuentas tomó posesión en mayo y la nueva Cámara de Cuentas está trabajando en el tema. Ahora, ¿qué resulta? Ante el allanamiento, en el mes de marzo, se reúne el Pleno de la Cámara de Cuentas, 3 de 5 miembros. Hubo 2 que no asistieron. Y en ese Pleno,
se decide contratar a Julio Curi y su firma de abogados Inteligencia Legal para que asuma la representación en los tribunales de esos antiguos miembros de la Cámara de Cuentas. Porque ellos decían que era ilegal entonces el allanamiento que se produjo al edificio de Cámara de Cuentas, era el argumento. Ese era el argumento de ellos, y ellos deciden usar a Julio Curi para una defensa personal, pero usando fondos institucionales. Cuando se aprueba la contratación de Julio Curi por 4.5 millones de pesos, se requiere el pago a las autoridades financieras de la Cámara de Cuentas. Tanto la dirección financiera como el auditor interno de la Cámara dicen que no procede el pago de servicios legales porque viola la ley de compras y contrataciones. Claro. La ley de compras y contrataciones establece que todos los servicios deben ser licitados. Y ese servicio no se licitó, fue una contratación directa y que se decidió de inmediato. A pesar de la... Se decidió inmediato, tan de inmediato como que en la mañana ellos conocían. El pago salió ese mismo día. Sí, se reunió el pleno, se decidió contratarlo e inmediatamente se produjo el pago. Y no solamente, el pago se produjo pese a la oposición del auditor interno y de la directora financiera de la Cámara de Cuentas que se opusieron al pago. Sin embargo, hay un oficio que lo depositamos en el Ministerio Público en el cual Hugo Álvarez Pérez le dice a la dirección financiera que procede el pago y la contratación de Julio Curi como abogado. Se hizo un pago por una cantidad determinada y 11 días después se hizo un segundo pago para completar la suma de 4.5 millones de pesos. El hecho de contratar un abogado para defensa personal con fondos institucionales viola el Código Penal en lo relativo al desfalco. Pero el desfalco es definido por el Código Penal como el uso de fondos públicos para un fin distinto del que está previsto. Y fondos públicos para una defensa personal de un funcionario constituye un desfalco, no solamente del que autoriza que los fondos sean emitidos, sino del que recibe esos fondos. Por lo tanto, Julio Curi formó parte del desfalco. Eso te iba a preguntar, José Alberto, porque, y ese argumento lo he escuchado en algunas personas, decir, bueno, pero si ellos lo decidieron, el abogado simplemente fue contratado y no necesariamente se establece algún tipo de responsabilidad. Aun cuando él tenga conciencia que era una acción delictiva la que se estaba cometiendo. Nadie puede alegar ignorancia de la ley, y mucho menos un abogado. Y el Código Penal es claro cuando define el desfalco, y toda la doctrina y jurisprudencia que se han referido al tema del desfalco, claramente lo han establecido. Culpable de desfalco no solo es el que autoriza la emisión de los fondos y el pago irregular. También es culpable de desfalco el que recibe esos fondos a sabiendas de que son irregulares. Correcto. Julio Curi sabía que esos fondos estaban saliendo de las arcas de la Cámara de Cuentas. Y bueno, es importante que se diga porque el dinero no es propiedad de la Cámara de Cuentas, el dinero es propiedad de los contribuyentes. Exacto. Porque el Estado Dominicano no tiene dinero. La gente tiene que entender, el Estado no tiene dinero, el Estado se alimenta financieramente de las contribuciones de los ciudadanos a través de los impuestos. Claro. Entonces, el dinero que está asignado a la Cámara de Cuentas es dinero de nosotros. Entonces, ese dinero nuestro le fue entregado a un abogado para la defensa personal de los antiguos miembros de la Cámara de Cuentas. Que sabía perfectamente lo que estaba haciendo y que ese era un procedimiento irregular como abogado que y aún así decidió entonces beneficiarse de esta operación fraudulenta. Claro, ahora esa denuncia está en las manos de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa. Y existe otro elemento que vamos a destacar ahora. La semana pasada, la nueva Cámara de Cuentas emite una resolución iniciando el procedimiento de declarar esa contratación de Julio Curi como dañina al patrimonio público. ¿Y anulada o qué? No, se va a anular cuando Julio Curi se defienda, presente un escrito de defensa, ahí la Cámara está facultada para anular formalmente la contratación y validar esa anulación ante el Tribunal Superior Administrativo. Pero ya el proceso de anular esa contratación se inició, al punto tal que la Cámara de Cuentas dejó sin efecto su defensa tanto ante el Tribunal Constitucional como ante la Suprema Corte de Justicia. Y los abogados actuales de la Cámara de Cuentas, lo que le han dicho tanto a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Constitucional es: la Cámara de Cuentas se retira de estos procesos porque la Cámara de Cuentas, tal y como certificó el Ministerio Público, no está siendo investigada. Quienes están siendo investigados son sus antiguos miembros y por ende la institución no tiene por qué estar participando de estos procesos. Entonces, ya con ese retiro de la Cámara de Cuentas, la propia Cámara de Cuentas ha establecido que la contratación es una contratación personal, pero se hizo con fondos institucionales. Por ende, ya el desfalco quedó configurado. Claro, como
el desfalco forma parte de la Operación Caracol. Esperemos a que se termine la investigación de la Operación Caracol para que podamos ver un sometimiento, porque estamos ante un evidente desfalco de 4.5 millones de pesos en la Cámara de Cuentas que practica Hugo Álvarez Pérez, su expresidente, en combinación con el abogado Julio Curi. ¿Me quieres decir entonces que ahora Julio Curi sería también parte de la Operación Caracol? ¿Sería parte de toda esta investigación? Claro que tiene que formar parte y tiene que ser investigado. Las investigaciones son secretas. Y simplemente lo que hay es que esperar que a nuestra denuncia de la Fundación Nacional de la Juventud el Ministerio Público pueda dar respuesta mediante el formal sometimiento tanto de él como de Hugo Álvarez Pérez, no solamente por ese desfalco, sino por todos los demás delitos que le están siendo imputados, como la falsedad en escritura pública, por las auditorías falsificadas y por la estafa al Estado, ya que esa falsificación de auditorías fue utilizada como maniobra fraudulenta para distraer miles de millones de pesos del patrimonio público. Estamos hablando que las instituciones cuyas auditorías fueron adulteradas aglutinan casi el 90% del patrimonio público. O sea, lo que el país vivió, por lo menos entre 2017 y 2021, porque yo no tengo evidencia de fraude al Estado entre 2012 y 2016, pero que lo que se vivió entre 2017 y 2020 fue un verdadero saqueo del Estado dominicano. O sea, lo que yo tengo evidenciado en mis manos es que entre 2017 y 2020, en esos últimos 4 años de la administración Medina, lo que se produjo fue un verdadero saqueo el último periodo al Estado dominicano. Entonces, claro, ya los otros casos que uno ha podido ver los expedientes como Operación Pulpo y Operación Coral muestran que desde el 2012 ya se estaban produciendo esos saqueos. O sea, los hermanos del presidente Medina estaban haciendo negocios con el Estado de manera fraudulenta desde el año 2012. Igual también los militares que están vinculados en la Operación Coral. Lo de Operación Medusa comenzó ya en la gestión de Jean Alain Rodríguez en la Procuraduría General de la República, que comenzó en el 2017. Todavía no hay evidencia de hechos ilícitos de Jean Alain durante su paso por el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana entre 2012 y 2016. Sin embargo, hay una auditoría que anda circulando por ahí y se habla de indelicadezas y se habla de malos manejos, precisamente. Sí, y si se descubre irregularidades en la gestión del CIRD, entonces se abriría otro proceso. Además del de Operación Medusa. No, el Ministerio Público no puede mezclar, por un tema ya de lógica y de orden procesal, no puede mezclar los hechos del CIRD con los hechos de Procuraduría. Una cosa es Procuraduría y otra cosa es el CIRD, pero podría haberse ya sometido en otro caso vinculado a corrupción por su gestión en el CIRD. El tema es que ya la Cámara de Cuentas nos dio la razón la semana pasada. La Cámara de Cuentas le dijo al país que esa contratación de Julio Curi le hizo daño al patrimonio público, le hizo daño al patrimonio estatal, y como ya hay un daño al patrimonio estatal, esa contratación será dejada sin efecto y por lo tanto se le deja camino libre al Ministerio Público para que el Ministerio Público concluya la investigación y proceda al sometimiento formal tanto de Hugo Álvarez Pérez como expresidente de la Cámara de Cuentas, como el abogado Julio Curi. ¿Y eso implicaría incluso reembolsar lo que se le había entregado ya, lo que ellos habían cobrado? Bueno, el Código Penal, con lo relativo al desfalco, establece que el juez que declare a una persona culpable por desfalco puede condenar al imputado a la devolución de esos fondos. O sea, para que Julio Curi devuelva esos fondos, tiene que ser declarado culpable de desfalco y condenado. Vamos a suponer que los abogados de Julio Curi le recomienden que devuelva el dinero. Él podría hacerlo. Sin embargo, la devolución del dinero no borra el hecho. Igual tiene que cumplir. Tiene que ser procesado. Hay jurisprudencia constante de la Suprema Corte de Justicia que se aplica a todos los delitos económicos. Es una jurisprudencia para el caso de estafa. Correcto. Y también hay jurisprudencia para los casos de abuso de confianza, pero se aplica a todos los delitos cuyo origen es una alteración patrimonial, es un delito económico. Sí. En los delitos económicos poco importa que usted devuelva el dinero. La devolución del dinero o el pago de la indemnización lo que va a producir es un impacto en el aspecto económico del caso. Pero ya el aspecto penal del juicio al hecho ya es imparable porque ya el hecho se concretizó, ya el desfalco se produjo, aunque haya una devolución del dinero. Entonces, el hecho tendrá que ser juzgado en el momento procesal oportuno. Bueno, José Alberto, contigo tenemos que hablar de muchas cosas, incluso hasta de la ley de extinción de dominio, porque si hablamos de corrupción y de devolver lo robado, que es una de las consignas de la gente, que parece que no acaban de entender incluso algunos funcionarios entrantes, pero también vamos a echar una miradita, porque hay muchas confusiones en el sentido de que, bueno, aquí el juicio a los miembros de la Cámara de Cuentas, no, las implicaciones que eso tiene, o sea, las auditorías maquilladas, por ello, cada uno es un caso y ese caso es
tan amplio como el dinero involucrado. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa, porque una cosa es Operación Caracol, pero otra cosa es cada caso que involucra una auditoría adulterada. Exacto, cada caso sería un expediente que se abriría. Venimos de una vez, señores, esto es interesante, esto es una cosa de locura. Estamos de regreso y nos quedábamos en el punto, José Alberto, para un poco refrescar a la gente. El caso, la operación Caracol. La gente entiende que es simplemente el sometimiento a los miembros de la Cámara de Cuentas que comenzaron a admitir que habían actuado mal, por decirlo de manera elegante, a admitir sus laxos cuando fueron interpelados por el Senado. Cuando se requería lo que se había gastado entonces en el PLD como partido, ellos dijeron que ellos no podían ofrecer esas cifras porque ellos estaban imposibilitados a auditar. Así tan simple lo admitió en ese momento el presidente de la Cámara de Cuentas. Y de ahí para allá, bueno, como hacer trabajos de campo, no reportar, maquillar auditoría, todo eso lo han ido omitiendo yo en el camino. Y la gente entiende que la operación Caracol es solo eso, de ahí, de cada auditoría maquillada, se desprende entonces un expediente probable. Así es la cosa, porque me estás hablando de visita sorpresa de Santo Domingo Este y que, por cierto... Vamos a comenzar con lo municipal. Vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Lo más sencillo es lo municipal, porque Santo Domingo Este es solo un territorio de los que componen la provincia Santo Domingo. Sí. Hugo Álvarez Pérez admite en su interrogatorio que la auditoría a la gestión de Alfredo Martínez, el Cañero, en la alcaldía de Santo Domingo Este, periodo 2017-2019, está adulterada. Y la realidad evidencia la adulteración de esa auditoría. Porque la auditoría muestra que Alfredo Martínez le entregó a Manuel Jiménez una alcaldía robusta, pero la realidad muestra todo lo contrario. La realidad muestra que Manuel Jiménez recibió hace un año una alcaldía quebrada. La realidad... ¿Y eso lo sabe Manuel Jiménez? ¿Él tuvo acceso a esa auditoría? Pero claro que sí, porque él recibió una información y él sabe lo que está sucediendo. Yo te digo algo, Ivonne. Yo no soy experto en asuntos municipales. Sin embargo, entiendo que a Manuel Jiménez y a su equipo en la alcaldía de Santo Domingo Este le ha faltado gerencia. Sí, porque yo entiendo que usted no puede culpar a la gestión anterior de la crisis que está viviendo un año después. Usted tiene que aprovechar esa crisis y tomar decisiones drásticas en medio de la crisis. Yo creo que a ellos le faltó agilidad, le faltó capacidad de reacción y le faltó tomar el toro por los cuernos. Porque esa denuncia no la hizo la alcaldía de Santo Domingo Este, de esa auditoría y de todas esas artimañas que era parte de las denuncias permanentes del alcalde Jiménez en sus tiempos de campaña. Eso fue muy extraño. No solamente que la nueva sala capitular y las nuevas autoridades de Santo Domingo Este no han sometido ninguna denuncia, es que ellos han compartido con la gestión anterior la culpa del deterioro del municipio. Claro. Entonces, eso es una realidad incontrastable, pero la realidad es que la auditoría a la gestión de Alfredo Martínez está totalmente adulterada. Entonces, pasando la página y yéndonos a las instituciones del Estado, correcto, resulta que la gestión 2017-2019 del Ministerio de Educación está también adulterada, que es la gestión de Andrés Navarro. Andrés Navarro fue auditado por la Cámara de Cuentas y las entradas y salidas de los fondos consignados a educación vía el 4% están adulterados. Y yo creo que la auditoría correcta del Ministerio de Educación, Ivonne, va a abrir los ojos del país. Le va a mostrar al país que la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al Ministerio de Educación, lo que ha hecho en educación es parir dos proyectos presidenciales. Claro. Porque tanto Carlos Amarante Baret como Andrés Navarro fueron precandidatos presidenciales en el PLD y participaron en las primarias. Yo creo que uno de ellos se retiró, pero el otro se mantuvo compitiendo. Andrés Navarro se mantuvo compitiendo. ¿No se auditó el periodo de Amarante Baret? Mira, se tuvo que haber auditado, pero en el interrogatorio a Hugo Álvarez Pérez... 4 años. Hugo Álvarez Pérez tomó posesión como presidente de la Cámara de Cuentas en 2017. Sí, entonces, el periodo anterior, nosotros no tenemos evidencia todavía. Correcto. Pero
de la gestión de Amarante Barrett en el Ministerio de Educación, salió un proyecto presidencial. Claro. Y claro, es una respuesta sencilla porque el promedio de fondos que un ministro de Educación maneja, incluyendo el actual, se ronda los 500 millones de pesos diarios. O sea, es una tentación muy grande la que haya un ministerio como el de Educación y hay que estar revestido de una coraza de integridad para poder transitar ese camino sin ceder a la tentación. Esperemos que el actual ministro de Educación no le dé por también aspirar a la candidatura presidencial. Yo espero, y te voy a decir algo, Ivonne, todo el mundo tiene derecho a aspirar y todo el mundo tiene derecho a construir un proyecto presidencial. Claro. Incluso el actual ministro tiene todo el derecho y más que él fue el artífice desde el punto de vista operativo para que la actual gestión gubernamental ganara las elecciones. Ahora. No, pero además hay que reconocerle el esfuerzo que se hizo en este último tramo para salvar este año escolar. Yo no sé qué va a pasar, yo no sé todo lo otro, pero de verdad hay que ser, yo creo que si debemos ser honestos, debemos reconocerle al Fulcar el gran esfuerzo. Se tuvo que empeñar a fondo para salvar este año escolar. Pero más que todo, el mensaje que yo quiero mandar es que hay que respetar los fondos públicos y respetar los fondos asignados a educación vía el 4%. Claro. Usted tiene todo el derecho a construir un proyecto presidencial, pero usted lo tiene que hacer con fondos privados, con sus propios fondos o con fondos de contribuyentes. Personas que crean en su candidatura, que quieran donarle a su candidatura, y ahí usted puede construir un proyecto presidencial. Por supuesto. Pero entonces, siguiendo con el tema, la auditoría al Ministerio de la Presidencia de Gustavo Montalvo resulta que está adulterada. No sabemos qué proyectos de los que manejó el Ministerio de la Presidencia puede constar con auditorías falsas. Eso lo sabremos más adelante. Entonces, ¿cuáles eran los proyectos que manejaban Gustavo Montalvo? El 911. Podemos hacer un ejercicio. El 911 era el megaproyecto del Ministerio de la Presidencia. Ese fue el megaproyecto, entonces, probablemente entonces ahí las cosas no estén todo lo claras que se requiere. Y te voy a decir algo, mira todos los problemas que está dando el 911 ahora mismo. Sí, se dice que ese proyecto que provocó mucha repulsa por parte de la comunidad de Santo Domingo Este, que fue la parada de autobuses, la parada del Parque del Este. Del Parque del Este. Óyeme, tú sabes que acaba de admitir el ministro de Obras Públicas, el señor Delignia Ascensión, bueno, no admitir, nos dio la información de que eso le salió al Estado Dominicano por 1.000 millones de pesos. Esas hojas de zinc ensambladas ahí, feísimas, que es el Parque del Este, pero pudiera la gente, el que no sabe, decir, bueno, sí, pero perfecto. No, es que el proyecto inicial era de cerca de 400 millones. Significa que eso se casi triplicó. Pero esos 1.000 millones de pesos, Ivonne, resultan poco en comparación a lo que te voy a decir ahora. Otra de las auditorías adulteradas que se admitió en el interrogatorio es la del Ministerio Administrativo de la Presidencia, visitas sorpresa, donde figuran las visitas sorpresas, y en las visitas sorpresas se manejaron entre 2012 y 2020 $1.000 millones. Entonces, un abogado amigo, Leonel Correa, sometió ante el actual Ministerio Administrativo de la Presidencia una solicitud de información pública del dinero presupuestado y ejecutado durante las visitas sorpresas. La respuesta del Ministerio Administrativo de la Presidencia, él la hizo pública. Desde el mes de mayo del año 2021, reposa ya en el escritorio de Wilson Camacho, en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, toda la información que Wilson Camacho le solicitó a José Paliza sobre las visitas sorpresas. Entonces, para quedarnos ahí en la visita sorpresa, ¿eso qué implicaría? Eso está en investigación y eso sería un expediente aparte. Totalmente, no. La visita sorpresa, tú puedes hacer un solo expediente con el manejo de las visitas sorpresas, por el cual tendrá que responder José Ramón Peralta. ¿El presidente de la República, por ejemplo? También, porque el presidente de la República resulta que... O el expresidente, Danilo Medina, en este caso. Claro que va a tener que responder. ¿Tú sabes por qué? Porque la presidencia de la República como institución, Ivonne, a nivel del organigrama no existe. El presidente de la República figura en la nómina del Estado, porque el presidente de la República es un asalariado nuestro, un asalariado del Estado. ¿Tú sabes en qué nómina figura el presidente de la República? Históricamente, desde Trujillo. Ministerio Administrativo de la Presidencia. O sea que todo peso que se eroga en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, ok, lo eroga el ministro administrativo, pero no lo hace a espaldas del presidente de la República. El presidente de la República aprueba cada peso y cada ejecución presupuestaria que se hace en el Ministerio Administrativo de la Presidencia. Por tanto, en el expediente entonces que se va a hacer la visita sorpresa, después que Cámara de Cuentas y su presidente haya admitido que ahí se maquillaron las auditorías, entonces
¿Y el Parlacén no protegería al presidente en este caso, en caso de que, el claro? presidente Leonel Fernández dijo que la inmunidad parlamentaria es solamente por el primer año de gestión, porque recuerda que el presidente Medina, o el expresidente Medina, no es un funcionario electo al Parlacén. Claro. Los reglamentos del Parlacén permiten que luego que usted sale de la presidencia, usted pueda por un año ser electo diputado al Parlacén. Entonces esa inmunidad solamente te protege por el primer año, porque usted no es funcionario electo. O sea, el presidente Medina no participó en las elecciones para el Parlacén, como sí participaron los otros miembros de la República Dominicana que están en el Parlamento Centroamericano. Pero el que tú tengas inmunidad parlamentaria no te exime de ser procesado. Claro. Lo que pasa es que tendrías que ser procesado por la Suprema Corte de Justicia. Una Suprema Corte de Justicia sobre la cual hay muchas dudas, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia es un miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, él va a ser juzgado, Danilo Medina, por muchos de los jueces que él mismo llevó a esa posición. Y el caso de Danilo Medina es interesante. Pudiera pensarse que fue parte de una estrategia porque tenían mucha conciencia. Estrategia de blindaje. Claro, y de blindaje. Te voy a decir algo. El caso del presidente Medina es interesante porque él podría ser procesado por las visitas sorpresas, pero también podría ser sometido por los otros expedientes. Por ejemplo, Punta Catalina, que también es uno de las auditorías maquilladas. Tendría que ser procesado por Punta Catalina porque Punta Catalina fue la obra cumbre de Odebrecht en su gestión gubernamental. Donde él tuvo una intervención directa, cuando se estaba manejando aquello de los 1.500, que era que se decía en principio y que no podía pasar de esa cantidad en el Congreso y que luego aprobaron 2.040 millones y la intervención directa del presidente para que tumbando los impuestos entonces se quedara en 1.945, que fue lo que finalmente se pagó por Punta Catalina. Y otro elemento, Ivonne, también de los otros casos, los casos que ya están en cursos, Operación Pulpo y Operación Coral. ¿Quiénes son los implicados principales de Operación Pulpo? Los hermanos del presidente. Muy cercanos al presidente. ¿Quiénes son los principales implicados en Operación Coral? El jefe del cuerpo de ayudantes militares del presidente, la persona encargada de su seguridad y de su vida. Sí. Si alguien tenía la vida física del presidente en las manos, era el general Adán Cáceres. Y el caso eléctrico, que está ahora mismo en investigación por la querella del Consejo Unificado de las EDES contra los cuñados del expresidente. Usted tiene 3 casos donde personas del círculo íntimo del presidente están involucrados. Resulta que el presidente de la República es la persona más informada y mejor informada de todo el país. Me van a decir a mí que el presidente desconocía lo que estaban haciendo sus hermanos, sus cuñados y el jefe de su seguridad. Es imposible que un hermano tuyo de repente, de la nada, bueno, pues empiece a exhibir una bonanza millonaria, porque eso fue lo que ocurrió. Los hermanos y los cuñados del presidente. ¿Cómo es posible que el presidente no se diera cuenta del crecimiento, de la fortuna, por ejemplo, de su hermano, de su hermanito Alexis Medina? No solamente eso, Ivonne. Vuelvo y digo, el presidente es la persona mejor informada del país. El presidente a primera hora del día está recibiendo todos los informes. Sobre todo cuando se trataba de una persona que daba una tarjeta y su cargo era hermano del presidente. Exactamente. ¿Recuerdas ese caso? Y claro que lo recuerdo porque ahí está el acta de audiencia de la medida de coerción, ahí está el expediente de la Operación Pulpo. Y el tema es cómo era posible que esa persona, el hermano del presidente, estuviera ganando licitaciones, entre comillas, en diversas instituciones del Estado, instituciones dependientes de la Presidencia de la República como la UISOE. Claro. Porque la Oficina de Ingenieros Supervisores dependía directamente del Presidente de la República. Por igual el FOMPER, el Fondo para las Empresas Reformadas. Entonces, ¿cómo es posible que una persona esté haciendo negocios con instituciones adscritas a la Presidencia de la República y el presidente estuviera ajeno a la situación? Por favor, eso no lo creemos. Entonces, no, yo siempre he dicho en modo de broma que si no lo someten entonces por algún vínculo, deberán someterlo por amemao. ¿Qué tú crees? Bueno, claro que no, es que no existe esa palabra no se aplica a un presidente de la República por la información que maneja el presidente. Entonces, eso es algo que vendrá. No es la primera vez. No hay forma, podemos concluir, podemos decir, José Alberto, que no hay forma entonces de que si realmente se lleva a feliz término con esa justicia independiente, por lo menos en lo real, aunque en lo formal habría que hacer una serie de cosas para institucionalizar eso, pero bueno, en lo real, con Miriam a la cabeza, no hay forma de que el expresidente Danilo Medina pueda zafarse de por lo menos ser investigado de Técnicamente los casos. No veo forma. Okay. Y socialmente, te voy a decir algo, aquí no va a pasar absolutamente nada, porque los más jóvenes tienen como ese temor. Pero yo quiero que los más jóvenes sepan que hace 35 años el país vivió el sometimiento formal de un expresidente de la República. Caso Jorge Blanco. Señores, hace 35 años, cuando muchos de los que nos están viendo no habían nacido,
Salvador Jorge Blanco, saliendo de la presidencia de la República, Así es. fue procesado por hechos vinculados a corrupción administrativa y fue arrestado por el propio Procurador General de la República, por González Hardy en persona, que fue a su casa el ministro y lo fue el ministro de las Fuerzas Armadas, el secretario de las Fuerzas Armadas entonces. Exactamente. Fueron juzgados, condenados a 20 años de cárcel, justa o injustamente, y ese es otro tema, pero aquí un expresidente fue procesado por corrupción y fue condenado en primera instancia. Y no hubo un estallido social. Así es. El país no se cayó. Joaquín Balaguer terminó su mandato en el 1990, se reeligió hasta 1994 y aquí no sucedió absolutamente nada. Si someten a Danilo Medina, aquí no va a pasar absolutamente nada. El país va a continuar su vida normal. José Alberto, pero yo creo que aquí el asunto, la preocupación es en contrario a lo que tú estás planteando. O sea, la gente, el temor de la gente y sobre todo de los jóvenes que dieron mucha muestra de madurez cuando fueron a Plaza de la Bandera en medio de esa crisis o cuando junto a Marcha Verde recorrieron el país porque, vamos, había una preeminencia de personas jóvenes. Yo creo que lo contrario, ese estallido supuesto estaría, yo creo, al acecho si no se actúa correctamente, aun cuando se trate del propio expresidente de la República. Razón, yo creo que es al revés, la preocupación es al revés, es de que no se actúe y eso sí lo que se constituiría en una amenaza porque, vamos, tenemos que admitir que este país ya es distinto. No, y te lo digo, Ivonne, al de hace 35 años cuando Jorge Blanco. Te lo digo, Ivonne, porque aquí hay sectores que entienden que a un expresidente no se le puede procesar, porque eso desestabiliza el país. Al contrario, lo que haría sería mandarle un mensaje poderoso al mundo de que aquí nadie está por encima de la ley, que incluso un expresidente puede ser procesado si se comprueba que participó en actos reñidos con la ley. Y eso es un mensaje, aunque nosotros estamos aquí hablando de corrupción, pero como la corrupción está prevista en el Código Penal, no prescribe. Es un mensaje al Congreso de que se hace necesario aprobar ya el Código Penal por ese tema. No es posible que un delito como el desfalco al Estado esté castigado con un máximo de 5 años. Pero además, déjame decirte a propósito del Código Penal, que deberá conocerse, claro, llevamos mucho tiempo sin la premura que se quiere. El caso, por ejemplo, te saca temas como los tribunales militares, que yo no sé de dónde lo saca. Yo creo que hay una serie de cosas que corregir. Pero antes de pasar a ese tema, me gustaría muchísimo que me hablara un poquito y a los oyentes a propósito del tema de corrupción, de la ley de extinción de dominio, que esa también yo creo que es bastante importante para el caso que ocupa, porque parece que va a haber mucha actividad el próximo año. Con todos estos expedientes que están ahí judicializándose, ¿no? Mira, o que se han judicializado. Con la ley de extinción de dominio es necesaria. Porque es importante recuperar lo que se ha robado. Eso es lo más importante. Claro. Incluso si tú haces una encuesta en la calle, el pueblo, más que cárcel, el pueblo quiere cárcel para los corruptos, pero más que cárcel, el pueblo quiere recuperación del patrimonio. Desde el año 2013 tenemos en el Congreso Nacional la ley de extinción de dominio, que ha pasado por Cámara de Diputados, ahora está en el Senado, pero ni siquiera se ha aprobado por el pleno de ninguna de las dos cámaras. El proyecto perime y es vuelto a reintroducir. Se ha trabajado en diversas comisiones, ha pasado ya por 4 comisiones y ya tiene 8 años en las cámaras legislativas. Ahora, la ley de extinción de dominio es necesaria. Yo entiendo, yo soy partidario de que las leyes cuando son urgentes se tienen que aprobar y seguirse trabajando sobre la marcha, tanto en el periodo de vacancia, de vacatio legis, como posteriormente que se introduzcan modificaciones para que las leyes se vayan mejorando, porque usted no puede aprobar una ley para mantenerla estancada en el tiempo, como ha sucedido en la República Dominicana, no solo con el Código Penal, que ya va para 200 años, sino con el Código Civil, que también va para la misma cantidad de tiempo, y con el Código de Procedimiento Civil. Correcto. El Código Procesal Penal lo aprobamos en el 2002, después de tener un Código de Instrucción Criminal de 100 y pico de años, por la urgencia que representó para el país el asesinato no aclarado del senador Darío Gómez. Correcto. Cuando matan a Darío Gómez frente a su familia en el 2002, el Congreso corrió apresuradamente a aprobar el Código Procesal Penal. Pero hoy nosotros seguimos con 3 códigos, incluyendo el Código de Comercio, que todavía está vigente. Se derogó una parte con la aprobación de la Ley de Sociedades Comerciales, pero todavía tenemos 4 códigos de la época napoleónica rigiendo nuestras vidas. Y eso manda un mal mensaje al mundo y es totalmente anacrónico. Entonces, con el tema de la ley de extinción de dominio, yo creo que la única solución que hay que buscar ahora, en lo inmediato, es verificar cómo se puede respetar el principio de irretroactividad de la ley para poder
recuperar bienes robados por funcionarios que no han sido sometidos. Okay. O sea, bienes adquiridos irregularmente antes de la entrada en vigencia de la ley, ¿cómo podrían ser recuperados? Para cuando se apruebe, entonces pueda la irretroactividad. Exactamente, yo creo que ese es el corazón de la discusión. El corazón de la discusión ahora mismo es ver cómo podemos respetar el principio de irretroactividad, poder aprobar la ley y que no sea llevada al Tribunal Constitucional para que sea declarada la inconstitucionalidad, y entonces cualquier otro aspecto secundario mejorarlo sobre la marcha. Eso podría agilizarlo. Eso claro porque sí. Ya no tendría sentido irlo retrasando, porque estamos segurísimos que el retraso tiene que ver precisamente con esto, con la imposibilitar que se pueda y con el tema recuperar lo que se obtuvo de manera ilícita. Y con el tema de la ley de extinción de dominio, igual que con el Código Penal, igual que con el Código Civil, porque tanto el Código Civil como el Código de Procedimiento Civil, igual que el Código Penal, tienen 21 años en las cámaras legislativas. Los legisladores tienen que entender que las leyes no son perfectas, son perfectibles. Y cualquier código penal, civil y de procedimiento civil que se apruebe ahora va a ser mejor que lo que ya tenemos. Y era como te decía, Ivonne, ¿cómo es posible que el desfalco al Estado, una persona desfalque al Estado y vaya a la cárcel por un máximo de 5 años, cuando el proyecto de Código Penal contempla 20 años? Entonces, hay preocupaciones que siempre las va a haber. Hay aspectos que se pueden debatir. El Código Procesal Penal, por ejemplo, fue aprobado en el 2002. Se estableció un periodo de vacancia de 2 años. En esos 2 años se mejoraron aspectos y el código pudo entrar en vigencia en el 2004. 11 años después se hizo una reforma que modificó 110 artículos del Código Procesal Penal. Lo mismo se debe hacer con el Código Penal, igual con el Código Civil y con el Código de Procedimiento Civil. Con el Código Penal, que se va a conocer mañana en el Senado, el Senado lo que debe hacer es aprobarlo cuando llegue a la presidencia de la República. El presidente lo puede promulgar, nombrar una comisión bicameral que durante el periodo de vacancia trabaje en las modificaciones del lugar, y al año de vencido el periodo de vacancia someter las modificaciones del lugar. Esa fue la propuesta que había hecho Pacheco desde la Cámara de Diputados, y esa es se aprobó. Y esa es la propuesta que no aceptan, porque tampoco podemos obviar los grupos que pueden presionar desde fuera, y eso podría producirse, porque lamentablemente no todos están de acuerdo entonces con esa medida, sobre todo cuando aquí las cosas se manejan con muchas pifias. Pero mira, José Alberto Ortiz, la verdad que usted, además de ser un exquisito expositor, bueno, pues ya es como parte de esto y vas a tener que volver, porque ahora el tiempo se terminó. Ya volveremos. Ya volveremos para que hablemos del Código Penal ya más ampliamente y de otros aspectos cuando tú quieras. Puede ser este próximo jueves o puede ser el próximo lunes. En fin, señores, José Alberto estará con nosotros de nuevo. Este programa, recuerden que el que no lo pudo ver completo en YouTube, Punto Crítico, ahí lo estaremos entonces, en esa plataforma lo estaremos subiendo. Y bueno, reencontrarnos de nuevo, a ti, darte las gracias, y ya tú sabes, puede ser esta semana porque tenemos que profundizar con el tema del Código Penal. Yo creo que es algo importante que veamos, así es que está abierta la invitación. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Hasta mañana.